Dice la palabra de Dios, hermanos, como está escrito, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora pues, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja u hojarasca, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Hasta ahí la lectura, hermanos. Habiendo entendido, hermanos, la semana anterior, quién es el fundamento, que decíamos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, y el carácter fundacional del ministerio apostólico, eso lo veíamos también la semana pasada. Ahora, entonces, es necesario que nosotros recibamos la orientación propia del apóstol, que quien habla en nombre de Cristo, para que sepamos cómo vamos a sobreedificar. La metáfora que el apóstol está utilizando es una construcción, y nos queda más claro adelante que es una construcción de un templo. Y sabiamente ha decidido mostrarnos que los elementos que intervienen en esta edificación ya están determinados por el dueño de la obra. Ya hay un fundamento que está puesto. Y sobre ese fundamento es que se va a colocar la edificación. Si nosotros vamos a construir este edificio, debemos entender que ya hay un cimiento. Debemos entender que ya hay planos, porque ya hay un arquitecto que ha diseñado el edificio. Y ahora entran en escena los obreros, los que van a continuar construyendo, no colocando otro fundamento, sino van a construir sobre el fundamento que es Cristo. Pero lo primero que el apóstol va a decir a todos los que edifican es una advertencia. ¿Notó la advertencia en el texto? Dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Se está dando por hecho que la edificación va a ir encima de ese fundamento y que nadie puede poner otro fundamento. Y es justamente lo que han hecho algunos, colocar otro fundamento. Y es aquí, hermanos, en esta advertencia, donde debemos detenernos un momentito, un tiempito, y empezar a pensar y hacernos las preguntas que son necesarias en toda edificación. ¿Tengo los materiales correctos? ¿Tengo la cantidad suficiente para edificar? ¿Conozco el oficio lo suficiente para terminar la obra? ¿Sé qué hacer cuando tenga dificultades al construir? ¿Tengo suficiente dinero para comprar materiales? ¿Y estos materiales que voy a usar son materiales de calidad? Ninguna advertencia de la palabra de Dios, hermanos, es en vano. Hay que prestarle mucha atención, por eso son advertencias. Todas las advertencias que nosotros encontramos en la Biblia son una muestra de amor de parte de Dios, porque Él quiere que evitemos vergüenza, dolor y pérdida. Por eso el Señor hace una advertencia no solamente a los pastores, sino a toda la iglesia. Y es necesario, hermanos, que atendamos con diligencia estas palabras.
En Lucas 14, 28 leemos, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Porque Dios quiere que evitemos vergüenza, dolor y pérdida. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y eso es motivo de vergüenza. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si son 10,000 hombres? Si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, debemos atender entonces a estas indicaciones. La iglesia es un organismo vivo, que está en expansión, que crece, que se mueve, es dinámico, es operativo, es funcional. Es un organismo vivo que tiene una misión, tiene propósito. Es influyente en las vidas de otras personas. Hay un gobierno y debe de existir para la gloria de Dios. Por lo tanto, si esto es así, es necesario que nosotros, como parte de la iglesia, seamos conscientes de las advertencias con que nos encontramos en esta carrera. Las señales que nos encontramos en el camino son advertencias para que nosotros mismos no seamos perjudicados. Pero no solamente debemos enfocarnos en nosotros, sino que debemos entender, hermanos, que nos estamos acercando a un terreno santo y debemos de quitar nuestras sandalias, porque la construcción de la cual está hablando el apóstol es santa. Esta construcción le pertenece a Él. Esta construcción, en este sentido que se está hablando, representa una construcción que tiene que ver con la esposa del Cordero y el reino de Dios, aquellos por los cuales Cristo murió. Por lo tanto, debemos de prestar una especial atención, no sea que cometamos el error de manosear a la esposa del Cordero. Voy a seguir nada más 2 encabezados, como la segunda parte del sermón que ya iniciamos la semana pasada. Y voy a tratar 2 aspectos. En primer lugar, las instrucciones para sobreedificar. Y en segundo lugar, los materiales para sobreedificar. Así que, hermanos, atendiendo a las advertencias del apóstol Pablo, que él dice que hay que tener cuidado cómo vamos a sobreedificar, recibamos las instrucciones. En primer lugar, veamos las instrucciones para sobreedificar. Y aquí, hermanos, cuando yo hable del constructor, le voy a pedir que no solo piense en los predicadores, en los maestros, en los pastores, sino que entienda que esta sobreedificación la hace la iglesia. Somos nosotros mismos que estamos sobreedificando. Y si usted es un constructor, usted no puede hacer lo que le da la gana en la construcción. Primero, porque usted no es el dueño de la obra. Y en segundo, porque ya hay un arquitecto. Vea que nosotros estamos para obedecer. Usted no puede poner otro fundamento. Usted no puede cambiar el diseño. Y es lo que muchas personas han hecho hoy en día. No conocen la palabra de Dios, no ven con suficiente seriedad a la iglesia, por lo tanto la manosean. Y ellos creen que pueden tener una mejor idea que Dios y cambian el diseño y cambian los planos. No siguen los planos, no se apegan a los planos.
Y si usted ha trabajado en una construcción, usted sabe lo delicado que es. No podemos cambiar de pronto el diseño, porque eso tiene implicaciones muy severas en los costos, en los tiempos y en lo que el dueño de la edificación espera. Por lo tanto, si nosotros vamos a participar en la edificación de esta construcción, de este templo, debemos saber que ya hay un dueño y que ya hay arquitectos que han definido el diseño de la edificación. Es de esa manera que necesitamos entonces recibir las instrucciones para esta edificación que es la iglesia de Cristo. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos de parte del apóstol Pablo que todos los creyentes participamos en esta edificación, no solo los pastores que enseñamos la palabra de Dios. Considero que cada predicador y cada pastor o maestro juega un rol importante en esta edificación. Sin embargo, la obra ministerial no está limitada solamente a los pastores. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vea lo que dice el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los pastores y maestros, que ya eso no es una obra fundacional porque el fundamento ya está establecido, jugamos un papel importante para instruir a la congregación, instruir a la iglesia. Pero todos juntos hacemos la obra del ministerio, no solamente los pastores. El oficio fundacional es llevado a cabo por los apóstoles y los profetas. Sin embargo, los evangelistas, pastores y maestros somos los llamados a continuar edificando el cuerpo de Cristo junto con los santos, es decir, toda la iglesia. Por lo tanto, esta no es una advertencia que atañe solamente a los pastores o a los predicadores, sino que tiene que ver con toda la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los que conformamos esta unidad llamada iglesia, para que todos juntos hagamos la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Edificar el cuerpo de Cristo. Es lo que nos dice el texto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en una edificación, hermanos, ustedes saben que hay diversas necesidades. Y todas estas necesidades son suplidas por los obreros. En una edificación hay albañiles, pero no solamente hay albañiles. También hay electricistas, también hay carpinteros, también hay herreros, están los enchapadores, los que colocan los azulejos, están los que colocan el cielo falso. En una edificación hay diversas actividades. Están los que manejan las máquinas, están los motoristas. Hay muchas personas en una edificación. Y esto nos habla de que dentro de la iglesia, en la edificación del cuerpo, habrán diferentes labores y funciones que deben de realizarse. Esto nos está suponiendo que la obra de Dios, hermanos, es activa, que está en expansión y que está en crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿usted está trabajando entonces en esta edificación? ¿Está usted haciendo algo, participando en esta obra? ¿O usted es de los que se esconden donde no los mira el maestro de obra? ¿Está haciendo usted algo? Si usted está llamado por el dueño de la edificación, entonces usted debe de trabajar en la edificación a la cual el Señor le ha llamado. Y está llamado a seguir las indicaciones para que usted esté dentro de la voluntad de aquel que nos ha dado el privilegio de servirle. Por eso somos los encargados de edificar el cuerpo de Cristo. Debemos de ser participantes fieles en esta obra para la cual Él nos ha llamado. En 2 de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo,
no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Veamos entonces las indicaciones para sobreedificar. Si usted es llamado, siga estas indicaciones. En primer lugar, debemos entender, hermanos, que no se debe poner otro fundamento aparte de Cristo. En el versículo 11 dice el apóstol, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y esta es una primera indicación. Hermanos, no cambiemos el fundamento, no lo intentemos, que no se nos ocurra poner otro fundamento que el que ya está puesto, porque este fundamento es el mejor, es Cristo mismo, es Dios hombre. La primera indicación coloca nuestra mirada en Cristo. Somos llamados a desarrollar entonces esta labor pensando en Cristo, pensando en que la obra tiene un fundamento y es Cristo. Pero no solo eso, sino que el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4 utiliza la imagen de decir que Él es la cabeza del cuerpo. Él es el fundamento, Él es también la cabeza. Por lo tanto, debemos entender que todo se trata de Cristo, que la base, el fundamento de lo que hacemos es Cristo mismo. Note esto, que Cristo es el fundamento, Él es el sostén, Él es el que provee los materiales, Él es el que sostiene la edificación, Él es la base, la columna, y Él es la cabeza. Esa es la primera indicación. Hermanos, permanezcamos en Cristo. No cambiemos el fundamento, sino permanezcamos fieles en Él. En segundo lugar, debemos de esperar que la obra sea probada con fuego. Si usted, y escuche esto, si usted va a trabajar en el reino de Dios, espere que la obra sea probada. Y quiero hacer una aclaración aquí muy breve. Debemos aclarar que esta no es la base escritural para la falsa doctrina del purgatorio. Porque si usted le pregunta a alguien que cree en la doctrina del purgatorio y le dice, mire, ¿cuál es la base escritural? Probablemente saquen estos textos. Pero realmente, hermanos, esto no es así. Y vamos a ver por qué no está hablando de eso. Aclarando esto, debemos entender, hermanos, que todo el que edifica debe estar dispuesto a que su obra sea aprobada. Usted debe estar dispuesto a que su obra sea aprobada. Lo que usted está construyendo debe de ser probado. Usted no confiaría en un albañil que le dice, bueno, ya hasta colocamos las tuberías, así que ya terminé mi trabajo y me voy. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que probar, tiene que echar el agua, tiene que ver si funciona el desagüe, tiene que ver si el agua en verdad llega, si las conexiones están bien. Debe de ser probada toda construcción, toda edificación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿está usted esperando que su obra sea aprobada? Por eso dice en el versículo 13 de nuestro texto de hoy, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Así que la obra tiene un requerimiento y es que esta obra debe de ser probada. Y no hay manera de comprobar la calidad de la obra si no es sometida a prueba. El dueño de la edificación es a quien corresponde probar si aquella obra se apega realmente a su voluntad. No sea que los edificadores hayan hecho lo que quisieran. Por lo tanto, debe de ser sometida a la obra a una prueba. Ahora, aquí nosotros encontramos un desafío de interpretación. Hay dos posturas respecto a esto, y aunque las dos pueden aplicar, una es que cuando dice el día la dará a conocer, se está refiriendo al día del juicio y que hasta entonces será evidente.
La otra postura, que es a la que yo voy a enseñar hoy en día, es en relación a las pruebas a las cuales la iglesia es sometida, que no necesariamente va a aplicar hasta el día del juicio, sino a las pruebas a las cuales la iglesia se somete. Si la iglesia está bien construida con los materiales, que ya vamos a hablar de esos materiales duraderos, entonces la prueba va a ser superada. La iglesia pasa la prueba. Así que aquí hay un pequeño desafío de interpretación. Más adelante hay otro, que ya lo vamos a mencionar también. Pero podemos entender que también en el día del juicio, ahí se verá, hermanos, finalmente, por la determinación del juez que es justo, si esa obra estaba hecha con materiales duraderos y de calidad. Pero esta frase nos indica, hermanos, que la luz es requerida. Dice el texto, el versículo 13, la obra de cada uno se hará evidente. ¿Cuándo? Porque el día la dará a conocer. El día la dará a conocer. Se está hablando que cuando viene el día, es que cuando sale el sol, entonces es claro ver las cosas. Esta frase nos indica que es requerida la luz del día para poder tener evidencia clara de la obra. La palabra día se ha sometido a diversas interpretaciones. Como ya mencionaba, el juicio final, o el día del juicio, o el día de una prueba, que no necesariamente es hasta el día del juicio. Podríamos decir que estas diversas posturas pueden aplicar, pero yo por el contexto me inclino más a pensar que aquí no está hablando del día del juicio final necesariamente, aunque como les he dicho, hay una aplicación ahí que es válida, sino más bien se está refiriendo a un día en el cual viene la prueba para la iglesia, viene la prueba para las personas. Y si aquella iglesia está construida con materiales de calidad, entonces la obra permanece. No descarto que Pablo más adelante usa palabras similares y ahí claramente sí aplica el día del juicio final. Por ejemplo, en 1 Corintios, más adelante, el 4:5, dice, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Ahí está hablando de su segunda venida, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. También Romanos 2:16 dice, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ahora, el texto que ahora estamos viendo, el texto que nos ocupa esta mañana, posee un contexto inmediato que nos dirige y nos encamina no necesariamente al juicio final, sino a una prueba que nos permite examinar la obra. Una prueba que nos permite examinar la obra, y el apóstol utiliza la palabra fuego. El fuego es utilizado como una figura con diferentes significados. Puede ser juicio, como también puede ser prueba. Por ejemplo, en Malaquías 4:1 dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Se utiliza fuego. Y lo que Dios ha de utilizar para evaluar la edificación, de la cual hoy estamos hablando, hermanos, es el fuego, que en el lenguaje bíblico también fuego se utiliza como prueba. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No hay que sorprendernos. Aquí utiliza la palabra fuego para referirse a las pruebas que la iglesia está teniendo. Porque es la prueba, hermanos, lo que deja en evidencia si usted es un verdadero hijo de Dios. Entonces,
¿Cuándo es evidente si somos un edificio santo? ¿Cuándo es evidente si la iglesia en realidad está fundada en Cristo y tiene buenos materiales? Pues cuando la prueba llega. Por eso voy a mencionar ahora una serie de versículos, voy a tratar de decirlos rápidamente, para que usted vea, hermanos, cómo la prueba es necesaria para la iglesia. En Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ve ahí las pruebas? ¿Ve la tribulación para la iglesia? Ahora, vea que es necesario. Es necesaria la prueba, hermanos. Por eso no le pidamos al Señor que nos quite la prueba, sino digamos al Señor, ayuda a tu iglesia a soportar la prueba, Señor. Pero ¿qué más tenemos? Bueno, usted debe de saber que la prueba produce paciencia. Por lo tanto, vemos que la paciencia, que es el fruto del Espíritu, es necesaria para evidenciar quién somos. Romanos 5:3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia, y desarrollando usted la paciencia, entonces va a mostrar un carácter probado. La única manera de demostrarlo es pasando la prueba, resistiendo la prueba en el Señor. Pero no solo eso, hermanos, sino que Dios también a usted, que es un verdadero hijo de Dios, Dios le ha concedido no solamente creer en Él, sino que usted sufra por Él. Filipenses 1:29 nos dice eso. Así que usted no puede escapar. Si usted es un verdadero hijo de Dios, hermano, usted tiene que ser probado. La iglesia tiene que ser probada. Toda iglesia debe de ser probada. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, de una forma clara, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe. Y escuche esto, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, esto es de carácter universal y no es de carácter local. Toda iglesia del Señor habrá de sufrir, habrá de padecer, habrá de ser atribulada. Así que la iglesia tiene que ser probada para dar evidencia fiel de ser una obra digna de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud que la iglesia debe de tener? ¿Habrá un texto que nos hable al respecto? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuál es la actitud de la iglesia en medio de la prueba? Gozo. Pero hermanos, ¿puede usted gozarse en medio de la tribulación? Nosotros no podemos en nuestra capacidad. Es por eso que el gozo es un don, es un fruto del Espíritu de Dios. Así que esto es posible cumplirlo, pero solo en el Señor. Y luego vuelve a decir, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que usted sea perfecto y completo en Cristo sin que le falte nada. Solo el fuego de la prueba puede dar evidencia, hermanos, si lo que hemos construido es de calidad.
Dios es digno de una edificación firme, sólida, de gran valor, hermosa, preciosa. Pero esto solo es posible si utilizamos los materiales correctos. Pero antes de ver los materiales, la siguiente instrucción que nos da el apóstol es que debemos esperar resultados de esta prueba. Y los resultados, hermanos, son recompensa o pérdida. Recompensa o pérdida. Dice el versículo 14 de nuestro texto de hoy: si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Qué se requiere entonces? Que permanezca. Al ser sometida a la edificación a una prueba, es decir, al pasar por el fuego, entonces, ¿qué sucede? Solo pueden suceder dos cosas: que el fuego consuma la obra o que la obra permanezca. Entonces, si permanece, habrá recompensa para el edificador. Pero si no permanece, dice aquí que sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. El fuego, hermanos, puede destruir o puede purificar el fuego. Y al exponer la obra que hemos hecho, solo podemos tener entonces dos resultados: la obra permanece y recibimos recompensa, o la obra es destruida y recibimos pérdida, y tenemos pérdida. ¿Cuál es la recompensa de un obrero de Dios? Hablemos de la recompensa. Pues, en términos del apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:18, él dice: ¿cuál es entonces mi recompensa? Él hace la misma pregunta. Y dice que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. ¿Cuál es entonces la recompensa? Predicar el evangelio y ofrecerlo gratuitamente. Eso es lo que piensa un obrero de Dios. Trabajar en la obra de Dios, hacer algo para la obra de Dios, hermanos, para el Hijo de Dios. Solamente el hecho de participar en la obra de Dios es una recompensa. Y ojo con esto, hermanos. Si usted se fija, dice: sin embargo, él será salvo. ¿Por qué lo menciona? Porque aquí no estamos hablando de términos salvíficos. Porque la salvación no es por obra. Un predicador, un pastor, un siervo de Dios no se va a salvar por tener una gran iglesia. La salvación no es por obra. Yo no debo de esperar ser salvo porque soy pastor de una iglesia. Porque la salvación no es por obra. Por eso él hace la aclaración. Así que aquí no está hablando de que la recompensa va a ser entrar al cielo. Sería incongruente. Pero él está hablando que él como obrero del Señor, él tiene una recompensa. Y su recompensa es poder ofrecer el evangelio gratuitamente. Él está hablando de su labor ministerial. Él está hablando en el contexto de que él pudiese recibir una remuneración. Pero él dice: yo me he hecho a un lado ese derecho que tengo, porque el que trabaja en el evangelio, dice él, hablando en términos ministeriales, que viva del evangelio. Pero él está diciendo acá: mi recompensa es predicar este evangelio gratuitamente. Ahora también el apóstol Juan, en 3 de Juan 4, dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y él está viendo como algo que él recibe gozo. En su ministerio recibe gozo. ¿Y cuál es su gozo? Pues saber que sus hijos, es decir, a las personas a las quien él guía, andan en la verdad, y eso es recompensa para él. Y en última instancia, Filipenses 4:1 dice, en los mismos términos de una recompensa, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía.
estén así firmes en el Señor, amados. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la corona que Él tiene? Que la iglesia esté firme. Esa es la recompensa. Él dice, ustedes son mi gozo, ustedes son corona mía. Solamente ver a la iglesia que se mantiene firme ante las pruebas ya es de gozo para el creyente. Ya es de gozo para el siervo del Señor. Si la iglesia, al ser probada, permanece firme, entonces estas recompensas son alcanzadas por los edificadores. Saber que podemos proclamar el Evangelio. Saber que la iglesia anda en la verdad. Y saber que la iglesia permanece firme en el Señor se constituye en la recompensa de los edificadores. Qué gozo el que tiene el constructor, ¿no? De ver que la obra está terminada. Claro, hay una remuneración monetaria en términos terrenales, ¿no? Pero qué bonito es saber que usted participó de una obra y usted llega el último día solo a hacer limpieza porque ya entregaron la edificación. ¡Qué gozo! ¡Qué satisfacción! Saber que usted participó de una gran edificación. Yo he escuchado muchas expresiones de personas que ven un edificio y dicen, yo trabajé ahí. Yo participé en la construcción, yo participé pintando. Yo participé haciendo algo en esta construcción. Así que hay gozo. Pero ¿qué es la pérdida, hermanos? Veamos la contraparte. Gálatas 4:11 dice, temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Cuando hablamos de pérdida, estamos hablando entonces de lo contrario. Una cosa permite regocijarse porque la obra permanece, pero la contraparte de eso es que se haya trabajado en vano. Y dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está, entonces, en medio de esa edificación, no se puede construir nada. Por eso la Torre de Babel nos deja un ejemplo de que tiene que haber coordinación. Ellos ya no se entendían, ya había una confusión enorme. Esa edificación se detuvo y fue motivo de vergüenza. Cuando algo es construido para el hombre, ellos dijeron, hagámonos un nombre y construyamos una edificación que llegue hasta el cielo. Y muchas veces el hombre edifica para su propia gloria y saca a Dios de en medio. Entonces ahí no hay bendición. Se está trabajando en vano. Y se puede llegar a trabajar en vano. Y aunque estemos haciendo las cosas bien, si el Señor no trae bendición a eso, se está trabajando en vano. Eso es lo que afirma el apóstol Pablo en Gálatas 4:11. Y lo vuelve a mencionar en Filipenses 2:16. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Esperamos entonces, hermanos, que según los materiales que utilicemos y la bendición de nuestro Dios, entonces la obra que se está edificando no sea en vano, sino que dé fruto. Por eso la pérdida entonces, que es la contraparte de la recompensa, la pérdida sería un esfuerzo sin fruto. No se refiere a la pérdida en el sentido de la salvación. Por eso es que dice, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Porque la pérdida del edificador aquí no se refiere a la salvación. Pablo hace la aclaración, ya que la salvación no es por obra, sin embargo, él puede permanecer al ser aprobado. Pero los materiales ardieron y solo quedó la ceniza como testimonio de vergüenza.
Un aspecto de madurez aquí, hermanos, que debemos nosotros aprender es no juzgar la salvación de los que edifican entonces por el resultado de su obra. Usted no puede decir, bueno, un hermano participó o una iglesia finalmente no prosperó en una obra que estaban edificando porque ninguno de esos es cristiano. No. Ahora, no podemos descartarlo, pero cada situación debe de evaluarse y debe de juzgarse en términos bíblicos. Solemos pensar a veces también que lo que importa es la cantidad, el número, la amplitud. Y podemos decir, bueno, tal iglesia es iglesia porque tiene una gran cantidad de personas, lo cual también es el otro extremo que nosotros no podemos llegar a afirmarlo de esa manera, porque también aquello puede quemarse en el día de la prueba. Pero en cuanto a los edificadores, que dice que se salvarán, si usted ve el texto, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué quiere decir esa frase? En primer lugar, debemos entender que en el contexto el apóstol ha estado hablando de Apolos, de Pedro, ha estado hablando de él mismo. Él está diciendo, él se atreve a hablar de esta forma y busca que no se relacione una obra que no ha sido con la bendición de Dios y al mismo tiempo, aunque la obra se quemó, pero el constructor dice que es salvado, aunque a través del fuego. Y para eso le quiero dar dos textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender esto. Y voy a leer primero Zacarías 2:3 y luego Amós 4:11. Zacarías 3:2, y luego Amós 4:11. Dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Es decir, aunque estuvo en la prueba, el constructor es una cuestión aparte. Él está hablando de que el constructor ha salido de esa prueba. Amós 4:11 nos dice lo mismo. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Un tizón arrebatado de la hoguera es la figura que está utilizando. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Un hombre puede ser un edificador que trabaja en la obra de Dios, pero puede también cometer el error de edificar con materiales que no soportarán el fuego de la prueba. Y puede cometer el error de utilizar estos materiales que no van a ser de calidad y cuando venga la prueba, entonces la obra será quemada. Y aquí viene entonces la pregunta. ¿Qué puedo hacer entonces para evitar la pérdida y la vergüenza? Y obviamente partimos de que necesitamos la bendición de Dios, porque si Él no edifica, en vano estamos trabajando. Ahora, los materiales para sobreedificar. Dice el versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas. Y aquí vemos el primer grupo. Oro, plata y piedras preciosas. Luego hay otro tipo de materiales. Madera, heno y paja. U hojarasca, como dice Reina Valera. Yo le hago la pregunta. ¿Cuáles materiales resisten el fuego? ¿El oro? Bueno, a ciertos grados obviamente el oro se va a derretir. Pero de una forma general, el oro, la plata y las piedras preciosas son ese grupo de materiales que resisten el fuego. ¿Pero qué utiliza usted para encender fuego cuando va a asar carne?
Usted utiliza madera, paja, para hacer el fuego. Entonces, quiero que veamos algo. Debe existir una correlación, hermanos, entre el fundamento y la edificación. El fundamento es sólido, es estable, es precioso. Y así tiene que ser los materiales con los que se construye la edificación. El texto, si usted se fija, no se encarga de decirnos, el oro significa esto, la plata significa esto otro. Pero lo que sí está diciendo el texto es que los materiales con que se construye deben de soportar el fuego. Deben de ser materiales duraderos con los que se edifica. El oro, la plata y las piedras preciosas son resistentes a una prueba de fuego, pero no así la paja, no así el heno, la hojarasca o la madera, porque estos últimos son altamente inflamables. Entonces, si nosotros nos apegamos a la metáfora del edificio, quiero que veamos qué materiales necesitamos para que este templo sea edificado según la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos rápidamente a Efesios 4, donde ya habíamos citado Efesios 4, y ya habíamos leído hasta el 12. Ahora, leamos a partir del 13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este texto trae luz para que podamos entender cuáles materiales debemos utilizar entonces para esta edificación. Lo primero es que quiero que veamos aquí las verdades que se encuentran en este texto. En primer lugar, hermanos, vemos que son los santos los que hacen la obra del ministerio. Eso es lo primero que vemos acá. Es la iglesia trabajando para construir la iglesia, para edificar. En segundo lugar, vemos aquí que Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces seguimos a Cristo, dependemos de Cristo. Ahora aquí Cristo es mostrado como la cabeza. En la otra figura metafórica que está utilizando el apóstol, nos está diciendo que Cristo es el fundamento. Entonces estamos ligados a la cabeza y al fundamento. En tercer lugar, ¿qué vemos en este texto? Que la meta es la unidad de la fe. Unidad de la fe, hermanos. El pleno conocimiento del Hijo de Dios. La madurez. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que buscamos. Crecer. Tener conocimiento del Hijo de Dios. Madurar. Eso es lo que buscamos. Entonces, aquí se nos plantea la meta. Ahora, ¿qué es lo que debemos evitar? Y aquí podríamos ver las situaciones que se viven en las iglesias cuando no están pasando la prueba. Ser niños inmaduros. Cuando ser sacudidos por las olas, como dudar, llegar a dudar en la fe. O ser movidos por cualquier doctrina herética o errada. Y también escuchar falsos maestros. Eso es lo que se debe de evitar para que la iglesia no tambalee. Ahora, ¿cuáles son los materiales que hacen crecer el edificio? Como nos dice el versículo 16 al final, la última frase dice,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Eso quiere decir que lo anterior puede tomarse entonces como esos materiales que nos van a hacer crecer este edificio y que el edificio permanezca. Ahora, quiero mencionar 3 materiales que nos van a servir para edificar una iglesia sólida con materiales de alta calidad que nos van a hacer soportar las pruebas. Porque estas van a venir, hermanos. Esta iglesia, como todas, deben de ser probadas. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, si usted se va otra vez al versículo 15, dice, más bien, es decir, en lugar de todo lo anterior, de ser llevados por cualquier viento de doctrina, de ser inmaduros como niños, de escuchar la astucia y las artimañas del error, en vez de todo eso, dice, más bien, y aquí es lo que usted y yo necesitamos como iglesia, en primer lugar, dice, hablad la verdad en amor. ¿Qué es lo que necesitamos? Hablar la verdad en amor. Usted y yo, como iglesia, necesitamos doctrina. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer firmes? La palabra de Dios. Pero muchos le huyen a la doctrina. Es más, aborrecen la palabra doctrina. Cuando doctrina significa enseñanza y deriva de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Hablar la verdad en amor. Necesitamos la verdad. Necesitamos a Cristo. Necesitamos su palabra. Necesitamos la Biblia. Necesitamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso nos va a hacer tener una iglesia sólida y firme. ¿Por qué? Porque es de ahí donde derivamos nuestra fe y nuestra práctica. Es que de repente va a aparecer un hereje. De repente va a aparecer alguien que se oponga a la verdad. Pero si la iglesia permanece en la palabra de Dios, ese fuego no va a quemar la edificación. ¿Cuál otro material necesitamos? Necesitamos unidad y coordinación. Es a lo que se refiere el apóstol cuando dice ajustado y unido. Ajustado y unido. Es decir, necesitamos estar en unidad, sabiendo, hermanos, lo que cada uno debe de hacer. La palabra que en el griego se utiliza aquí implica coordinación. Podemos estar juntos. Por eso, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No solamente es estar juntos, sino hay que estar en armonía. Necesitamos estar en unidad. Al respecto, ya lo hemos desarrollado antes, ya hemos hablado de la unidad, cómo tenemos que estar unidos en la palabra de Dios, permanecer. Y el otro material, hermanos, es una membresía funcional. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Ya ha dicho en el 16, bien ajustado y unido. Ahora dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Eso es una membresía funcional. En 1 de Pedro 2:5, el apóstol dice que cada uno de los que conformamos este edificio, utilizando la misma imagen del apóstol Pablo, dice que cada una de esas piedras que están colocadas sobre ese fundamento, dice que son piedras vivas. Piedras vivas, es decir, verdaderos creyentes. Hermanos, los materiales que debemos de utilizar para este edificio, para que soporte la prueba, para que cuando venga el fuego
se mantenga este edificio son la verdad de la palabra de Dios, la doctrina, la unidad del cuerpo y miembros funcionales como piedras vivas. Hermanos, la madera, el heno y la paja, ¿qué es? Es todo aquello que no es de Dios. Es todo aquello que representa los esfuerzos vanos de los hombres por edificar iglesias según su propia conveniencia, según sus propios intereses. ¿Qué son el heno, la hojarasca, la madera? Son cosas que no van a hacer que la iglesia permanezca. Aquí podemos hablar de los métodos carnales para establecer iglesias. Aquí podemos meter ideas mundanas. Pastores que creen que por darles una película a la gente, por poner dramas y poner bailes y danzas, que por eso la gente va a llegar y se va a mantener. Que porque vamos a realizar un esfuerzo por dar ayuda social y que si la ayuda social, eso va a atraer gente. Son esfuerzos vanos. Lo que va a hacer que la iglesia permanezca cuando venga la prueba, cuando viene la persecución, no son los bailecitos dentro de la iglesia, no son los desbordes de emociones, no son las danzas. Y hay que tener a la iglesia danzando y saltando para que crean que están bien delante de Dios. Y ahí salen sudados, como que han ido al gimnasio porque la gran brincadera. Van cargados de emociones, pero vacíos de la palabra de Dios. Y eso no los va a hacer mantenerse cuando venga el fuego. Eso es construir un edificio que no va a resistir la prueba. Esos son materiales inútiles que se queman rápidamente con el fuego. Una iglesia podrá resistir la prueba si está construida en el fundamento que es Cristo, con la doctrina bíblica y que posea unidad y que esté conformada por verdaderos hijos de Dios. Una membresía funcional solo es posible con verdaderos hijos de Dios. Esos son los aspectos o elementos esenciales para que cuando venga la prueba y cuando el Señor, que es el dueño de la obra, envíe la prueba, se mantenga firme y no haya pérdida. Conclusiones y aplicaciones finales, hermanos, de esto. De esta manera debemos construir entonces y edificar, hermanos, con materiales de gran calidad, sólidos y resistentes a las pruebas. En primer lugar, como he dicho, con la doctrina y la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que la iglesia sea instruida con la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es el eje central de nuestra fe y práctica. Una iglesia que está alejada de la palabra de Dios no es iglesia realmente. Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Por ejemplo, tenemos hoy en día una corriente de pensamiento que ha permeado en las congregaciones, de manera que lo que buscan es apelar siempre a las emociones. Ha entrado mucha psicología y se utiliza la palabra por ahí nada más por mencionar, y les gustan mucho las promesas, salmos de consuelo, pero son selectivos, como cuando llegan a un restaurante a pedir lo que quieren, o arme su hamburguesa, como que van al Subway y la persona le dice qué quiere que le ponga a su pan. Pero nosotros debemos de ir a la palabra de Dios y tomar de ella todo el consejo de Dios, todo lo que nosotros podamos tomar de ella, porque todo ha sido escrito para nuestro bien. Así que aquellos que han hecho a un lado la palabra de Dios, realmente no deberían de llamarse iglesia.
Están demostrando entonces que no tienen un fundamento. Esto, hermanos, requiere que todos nosotros, los miembros de esta iglesia, y hermanos que habrán de ser miembros de la iglesia, debemos de tener un compromiso con la palabra de Dios. Y aquí está la cuestión práctica de esta enseñanza. Usted y yo debemos de comprometernos con la verdad, con conocer a Dios por medio de su palabra revelada. Además de la implicación directa que todo lo que creamos de la palabra de Dios, debemos de practicarlo. Porque la palabra de Dios debe de ser conocida y debe de ser vivida, debe de ser experimentada. Por lo tanto, debemos de hablar la verdad en amor entre nosotros. Debemos hablar la verdad de la palabra de Dios y esforzarnos por vivirla. ¿Existe ese compromiso en nuestra iglesia? Hermanos, si eso es así, mantengámonos firmes en ello. Si estamos fallando en ese compromiso con la verdad, es momento de corregir y de acercarnos a la verdad y vivirla. En segundo lugar, debemos esforzarnos por mantenernos unidos. Hermanos, la unidad requiere esfuerzo. La unidad no será fácil. Estar unidos requiere de dedicación y perseverancia. Dice Efesios 4:3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué tenemos que estar en unidad? Porque el cuerpo es uno. Porque el Espíritu Santo es uno. Así como también, dice, ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Cuántas esperanzas tenemos? Solo una esperanza. La esperanza de los hijos de Dios. La esperanza es una sola. Y esa misma esperanza tenemos todos los hijos de Dios. Y tenemos todos nosotros como iglesia local. Versículo 5, porque hay un solo Señor. Y una sola fe. Y un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Que valga la aclaración, este es un texto trinitario. Hermanos, razones suficientes tenemos para permanecer en unidad, pero eso requiere un esfuerzo. Así que debemos esforzarnos por mantenernos unidos en el mismo fundamento, en la misma fe, con la misma autoridad que es nuestro Señor. Y por último, en tercer lugar, hermanos, requerimos de una membresía regenerada o viva. Una membresía regenerada es lo que nos va a proveer una membresía funcional. ¿Qué es una membresía regenerada? Una membresía regenerada, así como lo decía el apóstol Pedro, que habla de piedras vivas, implica que la iglesia no solamente tiene la autoridad, sino que tiene la obligación de velar la iglesia, porque quien recibe no es el pastor, sino la iglesia. La iglesia tiene la obligación de esforzarse o de realizar un esfuerzo fiel porque los que sean aceptados como miembros de la iglesia sean verdaderos hijos de Dios. Ese es el esfuerzo que debemos de realizar. Ahora, sucederá que en ocasiones se van a admitir personas que no sean regeneradas. Claro, puede pasar. No estamos exentos, pero nuestro esfuerzo debe de ser que todos, que cada uno entendamos que necesitamos una membresía funcional, es decir, que haga lo que le corresponde cada uno de los miembros, solo y exclusivamente si los miembros son verdaderos hijos de Dios. Hermanos, ¿quién de nosotros acaso no desea esforzarse en preservar la unidad del Espíritu? Si usted no lo desea, entonces usted no es hijo de Dios.
¿Quién no quiere permanecer en Cristo? Si usted no lo desea, entonces usted no es un hijo de Dios. ¿Quién no quiere servir a sus hermanos? Si usted no desea servir, probable que entonces no sea un hijo de Dios. ¿Quién no quiere participar de la misma esperanza del creyente? Si usted no lo desea, es porque no es hijo de Dios. Por eso es que necesitamos una membresía regenerada, que sea funcional. Por eso digo, la iglesia debe de comprometerse a realizar un esfuerzo fiel de admitir a la membresía solo a personas regeneradas, para que la iglesia pueda cumplir con el propósito con el cual ha sido establecida, de desplegar el reino de Dios aquí en la tierra. Construyamos entonces con materiales sólidos y de calidad. No nos conformemos con hojarasca. No nos conformemos con heno. Nada de eso resistirá la prueba. Una iglesia permanece si la palabra de Dios mora abundantemente en ese lugar. Partamos de ahí. Ese es el elemento básico. De ahí todo lo demás deriva de ese principio que debemos apegarnos a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.